Una vez más, el título de este estudio se llama El menosprecio. Segunda de Reyes, capítulo 2, del verso 19 hasta el 24, vamos a leer, dice así. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: He aquí, el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: Traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal. Y dijo: Así ha dicho Jehová: Yo sané estas aguas, y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Después subió de allí a Betel. Aquí comienza otra historia, ¿verdad? Después subió de allí a Betel, y subiendo por el camino salieron unos muchachos de la ciudad, y se burlaban de él, diciendo: Calvo, calvo, sube. Y mirando él atrás, los vio y los maldijo en el nombre de Jehová. Y salieron dos osos del monte y despedazaron de ellos a 42 muchachos. Me impactan estos versículos porque hay dos historias, ¿verdad?, completamente diferentes, mas sin embargo están en el mismo capítulo y se cuentan las dos historias en estos 6 versículos. No hay una separación del autor, a lo menos, ¿verdad?, con un título diferente. Y en la primera parte de la historia dice que los hombres de la ciudad, si usted ve los versículos anteriores, ¿verdad?, está contando toda esta historia. Estamos hablando de Jericó, de la ciudad de Jericó, y dice que los hombres de esa ciudad salieron al profeta Eliseo para pedirle para pedirle ayuda, porque su ciudad tenía 3 problemas: tenían enfermedad, esterilidad y muerte. Dicen algunos comentaristas, ¿verdad?, o los historiadores, que el problema eran las aguas, los manantiales que estaban contaminados con algo que estaba provocando la enfermedad, la esterilidad y la muerte a todo lo que tocaban estas aguas. Y dicen los historiadores que es posible que si aún los animales venían y bebían, les sucedía una de estas 3 cosas. Aún si regaban sus sembradíos con estas aguas, les sucedía también una de estas 3 cosas. Se pensaba que aún si las esposas o las hijas tomaban de estas aguas, les sucedían también una de estas 3 cosas. Y es de admirarse la actitud de estos hombres, de estos padres, de estos jefes de familia, que cuando ellos vieron lo que estaba sucediendo, ¿verdad?, con sus matrimonios, con sus hijas, con sus familias, con su economía, con su ciudad, dice que cuando el profeta Eliseo llegó, ellos salieron a recibirle, salieron a pedirle ayuda, salieron a suplicarle que hiciera algo por su ciudad. Pero es muy posible que la razón por la cual estas aguas estaban contaminadas y que estaban produciendo enfermedad, muerte y esterilidad es porque Jericó había sido maldecida por Josué en su edificación. Si usted quiere apuntar, o si tiene ahí su Biblia y quiere ir conmigo a Josué capítulo 6, versículo 26, mira, ahí está hablando de eso. Dice Josué capítulo 6, verso 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: Maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. En realidad no se maldijo directamente la ciudad, sino la reedificación de la ciudad. Y sabe que, hermano, Josué no hablaba por su propia cuenta, sino que Dios hablaba y dirigía a su pueblo por medio de sus siervos. Allí en Primera de Reyes 16:34 dice acerca de la reedificación de esta ciudad y que Dios la maldijo por medio de Josué, su siervo.
O sea, no es que Josué tenía unas buenas ideas o que se dejaba guiar por sus impulsos o por sus deseos, no era así. Cuando Dios, hermano, levanta un líder, es para obrar, es para dirigir, es para hablar a su pueblo por medio de él. Era una ciudad que Dios mismo la había maldecido. Dios mismo la había maldecido, pero la actitud de estos hombres de la ciudad, mire, provocó que Dios cambiara la maldición en bendición, como nos dicen los versículos. O sea, cuando Dios mismo la había maldecido a Jericó, pero cuando dice que estos hombres salen, estos jefes de familia, las cabezas de los matrimonios, los hombres de la ciudad salen y le dicen a Eliseo, mira, por favor, haz algo por nuestra ciudad. Y dice que por la actitud del corazón de estos hombres, Dios cambia la maldición que había sobre esta ciudad. Los hombres de la ciudad provocaron que la maldición que Dios mismo había declarado por medio de Josué fuera cambiada. Y con esto, hermano, nosotros aprendemos que hay veces en que nosotros pensamos que hay cosas que ya no tienen remedio. Pero con la actitud de tu corazón, tú puedes provocar un cambio. Puedes provocar un cambio en tus hijos, en tu vida, en tu matrimonio. Tu actitud, tu fe, tu búsqueda, tu ayuno, tu oración pueden provocar cambios de algo que aún quizás alguien te diga, no, todavía no es el tiempo. Por ejemplo, mire, si usted se acuerda de aquella mujer Sirofenicia que tenía a su hija endemoniada, y ella venía tras Jesús clamando y le venía rogando, diciendo, por favor, libera a mi hija, haz algo con ella. Y Jesús tuvo que decirle, mujer, ahora no puedo hacer nada por tu hija. No puedo sanar a los que no son judíos. Me has venido a pedir ayuda fuera de tiempo. Ven a buscarme después de la cruz. Ven a buscarme después de que resucite. Entonces yo puedo ayudarte, pero ahorita todavía no. Y a esa mujer no le importó que no era el tiempo de que Jesús bendijese a los que no eran judíos. Esta mujer, dice la palabra, que insistió, clamó, pidió, rogó. Y Jesús estuvo dispuesto por la actitud de esta mujer a actuar fuera de tiempo. Hermano, la actitud de tu corazón puede provocar que Dios haga, que Dios se mueva, que Dios cambie, que Dios actúe. Los hombres de esta ciudad provocaron que Dios cambiara la maldición en bendición. Pero ahora mire, entramos a la siguiente historia. Después de que Eliseo bendice Jericó, ahora él se va a otra ciudad, la cual se llama Betel. Betel significa casa de Dios. Una ciudad que fue formada en el contexto de un encuentro con Dios. El hombre que le puso el nombre a esta ciudad, usted y yo lo sabemos, ¿verdad? Fue Jacob. Le puso nombre a esta ciudad por una experiencia espiritual, una visión, un sueño que él tuvo con Dios, donde dice la palabra que él vio que una escalera, ¿verdad?, subía de la tierra hacia el cielo, y dice que en ella subían y bajaban ángeles, y allá arriba estaba Dios, y Dios habló con él. Y cuando Jacob se despierta de esta experiencia, dice, wow, yo no sabía que esta es casa de Dios. Yo no sabía que Dios estaba aquí hay presencia de Dios. Así es como aparece o se inicia Betel. Ahora, si Eliseo bendijo la ciudad maldita, ¿qué no hará o qué no hubiera podido hacer en la casa de Dios? En 2 de Reyes 3:23 dice que después subió de allí a Betel, y subiendo él por el camino, dice que salieron unos muchachos. Mira, aquí está el primer cambio, porque ahí ya no salieron al encuentro de Eliseo, ya no salieron los hombres de la ciudad, ya no salieron los jefes de familia, ya no salieron las cabezas de familia. Dicen los comentaristas que la edad de estos muchachos, de estos jovencitos, variaba quizás entre los 13 a los 20 años. ¿Dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los jefes de familia? ¿Dónde estaban los hombres?
Y es interesante que donde quiera que el profeta de Dios iba, a todo el mundo quería encontrarse con él, porque él era algo así como una puerta del cielo aquí en la tierra. Si tú querías oír la voz de Dios, tenías que ir con el profeta Eliseo. Si tú querías un milagro, tenías que ir con el profeta Eliseo. El día de hoy tenemos a Jesús. Él es el mismo, dice la palabra, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, y Él está en todo lugar. Podemos encontrarnos con Él en nuestra recámara, en la iglesia, en la calle, pero en aquel tiempo no podías encontrarte con Dios en donde tú quisieras. Por eso donde quiera que el profeta Eliseo estaba, todo el mundo quería estar allí porque algo hermoso, algo grande iba a ocurrir. Y tenemos la historia, por ejemplo, de una tsunamita que cuando le vio, dice que ella le insistía para que el profeta viniera a su casa. Lo alimentaba, lo honraba, y ella era estéril, no podía tener hijos. Pero a causa de honrar a este siervo de Dios, Dios le concedió embarazarse, y un año después tenía, dice la palabra, a un bebé en sus brazos. Años después, ¿verdad? Este mismo bebé o este niño, ¿verdad? Murió, y el mismo profeta Eliseo lo resucitó. Vemos también otro milagro, ¿verdad? Otro hombre, un general del ejército sirio llamado Naamán. Dice que enfermó de lepra, pero fue a buscar al profeta de Dios y el Señor lo sanó. Pero en Betel, en la casa de Dios, cuando oyeron que Eliseo llegó, no salieron los hombres, no salieron los jefes de familia. Nadie salió a buscarlo más que unos muchachos. Pero no salieron a buscarlo sino para burlarse de él. Dice que le decían: sube calvo, sube calvo. ¿Sabe por qué la burla? Y es por eso que el profeta los maldice. Dice que salen unos osos, salieron 2 osos y despedazaron a 42 muchachos. ¿Por qué los maldice? ¿Y por qué los muchachos se burlaban? Hermano, porque esta burla no era contra Eliseo. Eso es lo que ellos estaban pensando. Pero esta burla era contra Dios mismo. Porque en un tiempo atrás, ¿verdad? No sabemos cuándo. Un tiempo atrás, el profeta Eliseo, el profeta Elías, perdón, el padre espiritual del profeta Eliseo, había sido llevado al cielo. ¿Se imagina? Y alguien llegó a Betel y les dijo: miren, el profeta Elías, con el que andaba Eliseo, fue llevado al cielo, fue levantado en un carro de fuego. Y cuando esta historia llegó a los oídos de los de Betel, ¿qué cree? Que no la creyeron. Y cuando se enteran que el discípulo, que ese profeta Eliseo, ¿verdad?, va pasando por allí, ellos salen y le dicen: mira, pues nosotros no creemos esa historia, pero si de veras Dios puede hacer lo que dice que hizo, a ver, pues entonces que te suba a ti, delante de nuestros ojos, también a ti que te suba. Y es por eso que le comienzan a decir: sube calvo, sube al cielo. La burla hacia Eliseo era un atentado contra la grandeza y el poderío de Dios. ¿Por qué se burlaron los muchachos? Si me acompaña o quiere apuntar ahí, la Segunda de Crónicas, capítulo 36, vamos a leer del verso 15 al 17. Segunda de Crónicas 36, del 15 al 17, dice así: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. Mira, hablando de su pueblo, por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio, o sea, se burlaban, hacían escarnio de los mensajeros de Dios. Y mire la palabra que usa aquí la Biblia: y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Verso 17: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos.
¿Por qué se burlaban los jóvenes? ¿Por qué los jóvenes habían dejado de creer en las historias, en los milagros, en las hazañas, en las grandezas que les contaban acerca de Dios? Porque ocurrió, ¿sabe por qué, hermano? Porque ocurrió una tragedia en el corazón de los padres. Dice allí en el verso 16 que ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y los menospreciaban sus palabras y se burlaban, dice, de sus profetas. ¿Sabe por qué los jóvenes se burlaban de los profetas? ¿Sabe por qué los hombres de la ciudad de Betel no salieron a buscar al profeta? Porque el menosprecio había entrado en el corazón de los padres. El menosprecio. La palabra de Dios para ellos ya no valía en el corazón de los padres. Dios mismo ya no valía lo mismo. Estamos, hermano, hablando de Betel, de la casa de Dios. Y qué triste, hermano, es cuando el menosprecio llega también a nuestros corazones, a la casa de Dios. Qué triste es cuando la palabra de Dios nosotros ya no la valoramos como la valorábamos antes, o cuando ya no valoramos a Dios como lo valorábamos en algún momento. Lo terrible es que nosotros como padres a veces no medimos las consecuencias. Las consecuencias de padres menospreciadores serán hijos tragados por los osos, osos de la droga, osos del sexo ilícito, osos del alcoholismo, osos de la depresión, osos de la rebeldía, osos de la pornografía, osos del homosexualismo, osos de las trampas de este mundo que les pone a ellos para engañarlos. Hermanos, tenemos jóvenes en nuestras iglesias metidos en problemas muy fuertes, alejados de Dios, muchachos de Betel, de la casa de Dios, jóvenes de la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque a veces los padres somos unos menospreciadores. Uno de los muchos enemigos de los jóvenes, tristemente a veces, somos los padres. Porque nosotros mismos, hermano, abrimos puertas. Yo le pregunto como padre, ¿cuándo fue la última vez que tu hijo te vio arrodillado en tu cuarto, orando, o en tu sala, encontrándote allí con Dios, buscando el rostro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuántas veces en esta semana tus hijos te vieron leyendo, escudriñando las escrituras, la palabra de Dios, mientras te tomabas un café, buscando el rostro de Dios, buscando la voz de Dios por medio de su palabra? ¿Cuántas veces en esta semana tus hijos te vieron hacer eso? ¿Por qué los muchachos de la casa de Dios están siendo devorados por los osos de la indiferencia hacia Dios? Apenas hay hijos que tienen 11, 12, 13 años y ya deciden y no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque en el corazón de muchos de los padres ha entrado el menosprecio. Y muchos nos hemos vuelto religiosos y ya no amamos la palabra de Dios como la debemos amar. Ya no amamos a Dios mismo ni lo obedecemos como deberíamos hacerlo. Dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que en una época de escasez en el pueblo, dice que una cabeza de burro valía 80 piezas de plata, una cabeza de burro para comer, 80 piezas de plata. Y en el Nuevo Testamento, cuando los sacerdotes le pusieron precio a Jesús, ¿usted recuerda cuánto le dieron a Judas? Solamente 30 piezas de plata. O sea, valía más un pedazo de carne que el mismo Hijo de Dios. Osos se están tragando literalmente la vida de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Muchos padres no quieren invertir esfuerzo para traerlos al culto. No quieren invertir para que vayan a un retiro, a un viaje misionero, porque no tenemos tiempo, porque no hay dinero. Lo chistoso es que sí hay dinero para juegos, para ropa, para celulares, para televisiones grandes, para otras cosas sí hay tiempo y sí hay dinero. ¿Sabe qué provoca esta actitud en el corazón de los padres de menospreciar las cosas de Dios? Va a provocar que los hijos mueran.
La palabra muerte del hebreo al español significa separación. Por eso el padre del hijo pródigo, cuando ve que el hijo regresa a casa, ¿verdad? Le dice, he aquí mi hijo que estaba muerto. ¿Por qué muerto? Porque se había separado de su padre. Se había separado de la casa del padre. Está hablando de una muerte espiritual. Leí una estadística acerca de que hoy en día el 80% de los hijos que nacen en la casa de Dios, hermano, que son presentados de bebés, que los dedicamos al Señor, se van al mundo, 80%, y solamente un 20% regresan. El otro 60% se pierden eternamente, aunque nacieron y fueron presentados en la casa de Dios. ¿Y sabe muchas veces de quién es la culpa? ¿Dónde estaban los hombres de Betel? ¿Dónde estaban los padres? La Biblia tiene todo un libro que trata acerca del menosprecio. Todo un libro de la Biblia habla del menosprecio. El menosprecio a Dios, a su palabra, a servirle. Y me estoy refiriendo al libro de Malaquías. Ahí en Malaquías capítulo 1. Mire cómo comienza el capítulo 1. Si no entendemos los primeros 3 versos de Malaquías, jamás vamos a entender todo el libro. Los 3 primeros versos, ahí está la clave del libro. Si usted no entiende estos 3 versos, jamás va a entender el capítulo 3, versículo 10, que es el que recitamos más en las iglesias. ¿Dónde estaban los padres de Betel? Me parece que ya les conté, ¿verdad?, acerca de la historia de este niño. Fue algo que a mí me impactó bastante, de este niño de 7 años en el Medio Oriente, que le regalaron una Biblia y sus padres no podían saber que él había entregado su vida a Cristo, porque si lo sabían lo iban a entregar a la policía. Y el niño todas las mañanas, muy temprano antes de irse a la escuela, él leía su Biblia y la escondía. Pero una mañana se descuidó y se le olvidó esconderla bien. Y cuando su mamá entró a su cuarto para arreglar su cama, encontró la Biblia. Y al regresar le pregunta al niño, ¿qué significa este libro? Y el niño le dice que a él le gustaba mucho leerlo. Y su mamá le dijo, pues te prohíbo que lo leas. Pero el niño le dijo, cuando vio que su mamá estaba enojada y que lo estaba regañando, el niño le dijo con lágrimas en sus ojos, no puedo dejar de leerlo. Este libro, le dice, tiene unas historias increíbles. Y la tristeza fue que la misma madre lo denunció, lo entregó a la policía. Tan solo un pequeño de 7 años. Él fue a la cárcel junto con criminales, ahí lo pusieron. Y cuando llegó su juicio, el juez le dice, mira, tú tienes que renunciar a este libro. Y una vez más el pequeño llorando le dice, no es que no quiera, es que no puedo dejar de leerlo. La sentencia para este niño de 7 años fue la horca. Su pecado, leer ese libro. Ese niño valoró y amó tanto la palabra que estuvo dispuesto a dar su vida por ella. Y a veces nosotros, hermanos, somos unos menospreciadores. Tenemos 2, 3, 4, 5 Biblias en casa. Las tenemos en nuestro celular, las tenemos en nuestro iPad y no tomamos a veces en el día, ni aunque sea 15 minutos para leer la palabra de Dios. Somos a veces unos menospreciadores. Malaquías capítulo 1, verso 2 y 3 dice, yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? Y le pregunta a Dios, mira, Dios les responde con esta pregunta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. El tema principal de Malaquías es el menosprecio. Y vamos a encontrar esta palabra menosprecio varias veces aquí en el libro. Y comienza con la historia de estos 2 hermanos. ¿Sabe por qué? Porque Esaú es el campeón de los menospreciadores. Cambió su bendición, cambió su destino por un plato de lentejas.
Cuando nosotros menospreciamos a Dios, cuando lo cambiamos, hermano, por cualquier otra cosa o las cosas de Dios por cualquier otra cosa, hay consecuencias. Y rápidamente los minutos que me quedan, quiero hablarle de 4 áreas que menciona Malaquías, consecuencias, ¿verdad? Acerca del menosprecio. En el capítulo 1, en el verso 6 dice, de ahí de Malaquías, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Número 1, menospreciamos su nombre. Significa dejar de valorar o de olvidarse lo que Él hizo por mí. Especialmente, hermano, yo sé que el Señor nos ha sacado de la vida que llevábamos, ¿verdad? De ese fango, todo, pero especialmente nunca debemos olvidarnos de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. A veces vivimos una vida sin temor a Dios y sin darle a Él honra. Número 2, verso 7. En que ofrecisteis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. La mesa del Señor, cuando se refiere a la mesa, habla de la mesa del Señor, está hablando de intimidad. Está hablando de la búsqueda, de la búsqueda de su rostro, de la oración. Número 3. Y vosotros, en el verso 12 dice, y vosotros lo habéis profanado. Profanar es pensar que las cosas santas son comunes o que no valen. Vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa del Señor. Y cuando decís que su alimento es su palabra. Y cuando decís que su alimento es despreciable. Hermano, ¿sabe cuánta gente falta constantemente a la iglesia? Hacen otras actividades el día domingo, el día del Señor. Hacen otras cosas en lugar de venir a escuchar el mensaje, la palabra del Señor. Incluso mire, aún en medio de esta pandemia, mucha gente, ¿cuánta gente tenemos en la iglesia, verdad? Que se supone que tiene que estar en estos momentos conectados aquí en el Facebook. Yo no sé en este momento cuántas hay, pero a veces los cuento y ¿sabe cuántas de nuestra congregación hay? 4, 5 o 6 personas nada más. Menospreciamos a veces la palabra del Señor. Algunos, miren, por YouTube, cuando termine este mensaje, que lo grabamos también en YouTube, y cuando terminamos se los enviamos a todos los hermanos para que lo tengan de una manera individual. Y yo sé que hay quienes fielmente están allí escuchando la palabra del Señor y no se lo pierden y me dicen. Pero también sé que hay gente que en este momento, aunque se está sirviendo ahí la mesa, espiritualmente hablando, la mesa está servida y están despreciando el alimento, están despreciando la palabra. Y este no es un tiempo para estar jugando. Número 4, menosprecio a dar de mi vida para servirle. Dice la palabra del Señor aquí en Malaquías que los sacerdotes comenzaron a ofrecerle al Señor lo cojo, lo ciego, a sacrificarle lo que no servía. Hermano, no debemos de darle a Dios lo que nos sobra. Tenemos que darle a Dios lo mejor de nosotros, de nuestro servicio, de nuestro tiempo, de nuestras ofrendas, lo mejor. Yo sé que quizás, y como le dije, este es un tiempo que nos tenemos que examinar cada uno, una oportunidad que el Señor nos está dando para examinarnos. Quizás haya cosas referentes a la iglesia, ¿verdad? Que a ti te parece que no son muy importantes, las tomas a la ligera. Pero hermano, todo lo que se refiere al reino de Dios es santo, es sagrado. Esto no es un juego ni es para que te lo tomes así a la ligera, como dije anteriormente. Dios espera de nosotros lo mejor. Y aunque no lo esperara, Él merece lo mejor.
Que todo lo que hagamos por Él y para Él, hermano, lo hagamos con excelencia, sabiendo que Dios es merecedor de nuestra honra y la gloria. Reconociendo, hermano, en nuestro corazón su grandeza, dándole a Dios el valor y el lugar que Él se merece en nuestro corazón y en nuestro diario vivir. También, hermano, que nuestros hijos, ellos tienen que ver que nosotros amamos a Dios, que nosotros engrandecemos a Dios. No se preocupe de quedar bien con toda la gente, no se preocupe. Preocúpese mejor preocupémonos, ¿verdad? Me incluyo yo, preocupémonos, que nuestros hijos vean que nosotros amamos y servimos a Dios con un corazón apasionado, sin quejas, sin hipocresías. Que nuestros hijos puedan ver que nosotros como padres le damos a Dios lo mejor. El menosprecio abre puertas en nuestros hogares y los únicos que pagarán las consecuencias, hermano, van a ser nuestros hijos. Vamos a orar en esta mañana. Gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que el Señor les bendiga y que cualquier necesidad que pueda haber en sus vidas, ya sabe que pueden mandarnos un texto, ¿verdad?, privado o algún mensaje y vamos a estar orando por cada uno. Amén. Bendito Dios, gracias, Señor, en esta noche por la palabra que tú has traído a nuestros corazones, Señor. Yo sé, Dios amado, que en este día, Señor, esta palabra ha caído en tierra fértil. Yo sé, Dios amado, que tú has hablado nuevamente, has traído, Señor, a nuestro corazón, Señor, a la memoria esta palabra. Ayúdanos, Señor bendito, a no ser padres menospreciadores, Señor. Ayúdanos, Señor, para que nuestros hijos puedan ver que nosotros te amamos con un corazón sincero, Señor. Nuestro testimonio, Señor. Ellos son los primeros, Dios amado, que lo miran. Somos cartas abiertas al mundo, pero primeramente somos cartas abiertas, Señor, en nuestro hogar. Señor amado, que aquí en lo íntimo, Señor, de nuestras casas, donde nadie nos mira, Señor, que siempre sepamos que tú nos miras, que tú nos escuchas. Señor, ayúdanos a no ser gente menospreciadora, Señor. Ayúdanos a valorar la presencia hermosa y gloriosa de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a valorarla, Señor, de tal manera que no menospreciemos su presencia, que no entristezcamos, Señor, al Espíritu de Dios en nuestras vidas con nuestras actitudes, Señor, menospreciando las cosas del reino, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros a ser un ejemplo, Señor, primeramente en tu reino, primeramente, Señor, en lo espiritual, Padre, enseguida, Señor, con nuestros hijos, nuestros hogares, Señor, y así, Padre, con nuestros vecinos, en nuestro trabajo, nuestros familiares, Dios amado, que todos puedan ver, Señor, en nuestras vidas, que tu luz alumbra, Señor, en medio de la oscuridad. Ayúdanos a ser un pueblo, Señor, que no cesa de orar, que no cesa de clamar, que no cesa de interceder, Señor amado, no nada más en este tiempo difícil, pero en todo momento, Señor. Siempre hay un pueblo, Señor, dispuesto a perseverar en la oración, a perseverar en tu reino, a perseverar en la palabra, a serte fieles, Señor, en medio de todo, Dios amado. Ayúdanos a recordar que no son compromisos, no son pactos con el hombre, sino contigo, Señor amado. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Si alguno de ellos que nos están viendo tiene alguna necesidad especial, Señor, quizás sea económica, quizás espiritual, quizás de enfermedad, Dios amado, física, en cualquier área, Dios amado, que tú obres a favor suyo, Señor, que tú obres con mano milagrosa y poderosa, Dios amado, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga.